Vic Niveles Castillo con los detalles. Mariano, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia de Noticias Globovisión Economía. A propósito del anuncio realizado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez sobre la reducción del encaje legal, nosotros consultamos al economista Hermes Pérez sobre el efecto que tendría esta medida sobre la banca venezolana. Estas fueron sus declaraciones. La cartera de crédito de la banca comercial se ubicaba en dólares alrededor de 316 millones de dólares. Estamos hablando, ese era el monto de la cartera de crédito que se tenía en ese entonces. Yo estimo que porque no solamente fue la reducción del encaje, sino que también se va a destinar el 10% de las divisas que estén en cuenta de depósitos que se podrán usar para dar créditos en bolívares indexados, que eso es equivalente a unos 74 millones de dólares, y aparte de eso un fondo de emprendimiento que es de 46 millones de bolívares, que eso es equivalente a 10 millones de dólares, ¿no? Entonces estamos hablando de que el impacto neto de la medida se va a ubicar por el orden de los 216 millones de dólares. Entonces tenemos una cartera que estaba en 316 millones de dólares y con estas medidas puede aumentar más o menos hasta 533 millones de dólares, lo que es equivalente a casi un 70% de aumento. A juicio del economista, es necesario que el gobierno propicie espacios donde los venezolanos tengan capacidad de ahorro para alcanzar un crecimiento sostenible en la economía. Veamos. Para nosotros crecer de manera constante a largo plazo y que ese crecimiento sea sostenible, necesitamos inversión en capital físico, inversión en capital humano e inversión en tecnología. Y para la inversión, lo que alimenta la inversión es el ahorro. Si no hay ahorro, no hay forma de invertir. Uno no puede ahorrar en un país determinado, pero uno puede pedir prestado. En las condiciones de nosotros no podemos, estamos en default, no podemos pedir prestado. La economía saludable para un crecimiento sostenible es indispensable que se genere suficientes ahorros que financien la inversión. Y como te dije, más o menos en Venezuela eso debería oscilar entre 25 y 35%. El último dato disponible que publicó el Banco Central, esto estamos hablando de cifras oficiales, el último dato disponible que publicó el Banco Central fue en 2018 y esa relación fue 8%, fíjate, todavía en plena crisis. Ahorita estamos hablando de 1%. El economista considera que aunque la medida es insuficiente para alcanzar un crecimiento considerable en la economía del país, se está encaminado a buscar espacios para aumentar el crédito en Venezuela. Esta es la información que manejamos por lo pronto y con ella devolvemos el contacto al estudio de Noticias Globovisión Economía. Adelante. Agradecemos el reporte a esta hora de nuestra compañera Vic Niveles Castillo, quien tiene información de primera mano luego de los anuncios del presidente de la República y el vicepresidente del área económica en cuanto a lo que son las primeras medidas que se están tomando dentro de la economía nacional y que, como muchos han señalado, todavía parecen ser insuficientes para poder reactivar el aparato productivo del país. Vamos a esta hora nosotros a revisar lo que es el comportamiento de las materias primas en los mercados. Vemos a esta hora el valor del oro cae 0,22% para el momento, 4 puntos, se ubica en 1.806,10 centavos de dólar. Lo mismo está ocurriendo con la plata a esta hora, 1,44% de caída, 22,36 dólares por onza, el cobre 4,46 dólares, el platino 1.033 dólares, el paladio 2.322,27 centavos de dólar. Sin embargo, vemos los crudos WTI o West Texas Intermediate 2,13% de alza, para el momento 90,18 dólares por barril para el WTI, mientras que el Brent está cotizando a esta hora con 1,69% de alza y cotiza y se ubica a esta hora en un precio de 90,98 dólares por barril. Aluminio a la hora también con casi 2% de ganancias y está al momento en 3.042 dólares la tonelada. No está ocurriendo lo mismo a esta hora con las criptomonedas. Parte de las criptomonedas siguen con tendencia a la baja. Vamos a ver a esta hora cómo se están comportando
tanto el Bitcoin, que cotiza para el momento con 2,79% de pérdidas, ubicándose en 36.563,24 centavos de dólar, mientras que Ethereum a la hora está también con 4% de pérdidas y se ubica en 2.600,28 centavos de dólar. Binance Coin al momento cotizando en 363,55 centavos de dólar con pérdidas del 3% para el momento. Parte de lo que está ocurriendo con las criptomonedas y las materias primas en los mercados. Nosotros hacemos la pausa, en breve más. Tenía con nosotros a esta hora Reinaldo Quintero, el expresidente de la Cámara Petrolera Venezolana, y está con nosotros la tarde de hoy para ver lo que ha estado ocurriendo con este sector, que desde el mes de diciembre ha dado buenas noticias. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mariana. Buenas tardes. Gracias por la invitación a tu programa. Esperando que todos tus seguidores estén sanos y bien resguardados. Esperemos que así sea. Vamos a comenzar la tarde de hoy. Quisiera su evaluación de lo que fue el repunte en lo que fue la producción petrolera venezolana. Para el día 24 de diciembre reportaba el Ministerio de Petróleo haber conseguido la cifra del 1.000.000 de barriles, un poco más de 1.000.000 de barriles de producción. Sabemos que efectivamente ese no es el promedio del año 2021, pero se han trazado o se habían trazado esa meta de lograr ese nivel de producción. Hoy vemos cifras que señalan que los niveles de exportación cayeron al nivel más bajo de septiembre 2021 por una serie de situaciones que se han presentado dentro de la industria. Quisiera que definamos las diferencias que hay entre ese nivel de producción alcanzado con este nivel de exportación y con lo que es un nivel promedio de producción. Bueno, hay que entender que en la cadena de valor hay una parte aguas arriba que tiene que ver con la producción y los tratamientos primarios del crudo, donde uno elimina elementos no deseados como agua, algunos elementos metálicos, azufre, etcétera. Y sí hay, digamos, si hablamos de la producción y vemos el histórico del año pasado, del 2021, vemos que comenzamos cerca de los 400.000 barriles y en algún momento a final de año alcanzamos un promedio de unos 670.000, 860 para final de diciembre y unos picos dos picos que subieron sobre el 1.000.000 de barriles. Entonces, lo que tendríamos que analizar un poco es esa inestabilidad que se presenta en la curva y de alguna forma tratar como sociedad de estirar esa irregularidad y hacerla más estable. Eso tiene que ver con la confiabilidad, tiene que ver con algunos elementos que impactan la producción como diluyente, que al final cuando no se consigue eso no permite extraer o movilizar el crudo de la faja petrolífera del Orinoco y algunas otras cosas que tienen que ver con la continuidad operativa de plantas que le dan servicio, por ejemplo, la descompresión que mantiene la energía dentro de los yacimientos. Efectivamente hubo un crecimiento que deberíamos tratar de regularizar y en enero entiendo que hubo una caída importante por rechazos de producción, de exportación, por rechazo de producción y por supuesto tiene que ver con la no disponibilidad del diluyente que impacta el 500.000 que en algún momento sumó en diciembre. ¿Eso quiere decir que ese crudo que se vendió y que fue rechazado estaba en malas condiciones o no tenía las características óptimas para el mercado internacional? Puede ser algunos efectos de concentraciones de agua, cortes de agua, además, a lo mejor en los temas de almacenaje, pero no hay que dudar de que sí hubo un crecimiento. ¿Ese crudo se pierde cuando es devuelto o qué ocurre con él? No, eso se retrata, se realmacena y se puede comercializar en los mercados que acepten esos niveles de calidad que simplemente te impactan los precios y tienes otros descuentos. ¿Es momento de la industria petrolera avanzar sobre esta materia cuando vemos altos precios en los crudos y vemos cómo hay proyecciones incluso que hablan de superar los $100 por barril? Sí, y yo creo que ese tipo de impactos de calidad se pueden lograr si uno invierte sobre el mantenimiento que tiene que ver con los tratamientos de crudos y almacenaje. Esos son temas de instalaciones de superficie. Siempre hablamos del tema de las sanciones y el efecto que esto ha venido teniendo. El Ejecutivo Nacional
habla constantemente de que las sanciones son lo que ha afectado a los niveles de producción. Sabemos que efectivamente ya había una caída en la producción antes de que efectivamente se dieran las sanciones por parte del gobierno norteamericano, pero usted también a veces habla de lo que son las autosanciones. Yo quisiera saber en este momento que está la industria petrolera, qué tanto se están viendo afectados por las sanciones norteamericanas y qué tanto por las deficiencias operativas. Bueno, las sanciones impactan en toda la cadena de valor tres aspectos primordiales. Uno tiene que ver con el acceso a recursos físicos, que son equipamientos químicos, repuestos, licencias tecnológicas, quizás mano de obra especializada en términos de empresas de ingeniería que acompañaban a la industria. Obviamente esas vías ya no existen. Esas son tecnologías que dependen y son originarias de ciertos mercados europeos o norteamericanos, porque nuestra industria fue creada para atender a un mercado occidental primordialmente, y eso te impacta. Luego tienes lo que son las vías de financieras, todo lo que tiene que ver con acceso a financiamiento y rutas de pago. Y por supuesto el tercero, que es muy evidente, tiene que ver con los mercados. O sea, si tú no accesas a esos mercados donde tú eras más rentable, tienes que pagar fletes y servicios más altos para ir a una distancia más larga, y eso significa un impacto considerable. Nosotros estimamos que pueden ser algunos $17 por cada barril de exportación, suponiendo que nosotros exportemos 600.000 barriles. Bueno, lo multiplicas por 17 y te da algo como 11, 12 millones, 11 millones y medio de dólares que se pierde diario solamente por atender una distancia más larga y un mercado que te obliga a descontar más. Aun cuando esto en algún momento fue señalado por Hugo Chávez como parte de la diversificación, y esa diversificación quizás fue lo que ha mantenido la industria en este momento o la actividad petrolera venezolana con el cierre de esos otros mercados. Sí, y volviendo a la otra pregunta, las autosanciones son todas aquellas cosas que dejamos de decidir, decisiones que no tomamos, mantenimiento, quizás mejoras tecnológicas, reinsertar la confianza, sumar el sector privado en mayor escala, flujos de caja que se tienen que destinar al mantenimiento de esas instalaciones, porque al final lo vas a sufrir. Efectivamente, y si esas decisiones no se toman a tiempo, pero además se establece una nueva meta, como la establecía ayer el presidente Nicolás Maduro, o se la imponía ayer al ministro de Petróleo, de 2 millones de barriles para este año, es importante tomar en cuenta y en consideración este tipo de Cámara Petrolera Venezolana. Hablamos en el segmento anterior sobre lo que fueron los niveles de producción alcanzados y las dificultades que se han enfrentado. El presidente, antes de solventar todas estas dificultades, ya habla de una nueva meta, habla de 2 millones de barriles. ¿Qué necesita la industria nacional para poder alcanzar esos 2 millones de barriles? Cuando veíamos ayer también anuncios de reactivar cierto nivel de créditos, tímidamente todavía, y con amplias necesidades para lo que es todo el sector industrial y el aparato productivo nacional, entre esos el sector petrolero. Sí, digamos la meta de 2 millones es una meta alcanzable, quizás no lo sé si en ese lapso de tiempo de un año. Yo estoy casi seguro que pudiésemos alcanzar el 1,5 millones, y si se sigue administrando y se sigue invirtiendo el flujo de caja sobre la misma operación, pues uno va a alcanzar esos niveles de crecimiento. Capitalizar todas las ventajas competitivas que tú tienes en la nación, en el país, tiene que ver con recursos humanos, con recursos físicos y demás, significa que tú deberías reinsertar o captar, digamos, el sector privado en mayor escala para que te acompañe en el sector público en ese crecimiento. Desde ese punto de vista yo creo que es alcanzable utilizar lo que tienes en Venezuela aquí y ahora. Ahora, sobre el tema del crédito, hay un economista reconocido que recientemente estaba en uno de los programas de ustedes, hizo unos cálculos donde dice que el incremento de la cartera debido a la el encaje es aproximadamente algo como 217 millones de dólares. Entonces, 217 millones de dólares es una cantidad tímida para el tamaño de la economía petrolera, que normalmente exige por cada millón que se gasta o cada millón que tú comercializas, el 30% por lo menos en capital de trabajo. Entonces, los niveles de demanda de capital para el sector petrolero son mucho más altos
Sin embargo, liberar el encaje, por supuesto, impacta el resto de la economía, ¿no? Alimentos, medicina, transporte, microeconomía, etcétera. Mucho se ha hablado de la participación de Irán en la actividad petrolera y del apoyo que habría dado a Venezuela para aumentar los niveles de producción. Incluso se habla de una especie de acuerdos que en los que se han llegado con ellos. Pero yo quisiera consultar, el sector petrolero nacional, la Cámara Petrolera está allí, tiene una cantidad de empresas afiliadas que prestan servicio o deberían poder prestar servicio a la industria petrolera nacional. ¿Qué es lo que pueden hacer en este momento, más allá de lo que pueden hacer países extranjeros? Aportar recursos, en pocas palabras, aportar recursos disponibles en Venezuela. Y una experiencia, una antigüedad media de empresas que están por arriba de los 30 años. Nosotros como venezolanos tenemos 107 años de experiencia, el gremio tiene 43 y hay empresas que pueden aportar mucho más. Nosotros estamos a lo mejor un 20% de las empresas participando en la recuperación actualmente, pero existe otro grupo importante que también está a la espera y que a lo mejor está ocupada al 10%. Entonces son empresas del sector que agregarían calidad y esa curva que uno ve un poquito irregular quizás se pudiese estirar, darle más confiabilidad por un recurso que son propios del área. ¿Qué necesitan ustedes para esto? Resetar el factor confianza. Y obviamente nosotros también hemos estado a favor del diálogo, a favor de la economía, de, digamos, no diferir los criterios políticos, pero sí centrarse sobre generar más productos y servicios para la población y entender de que hay un grupo de venezolanos, que es la mayoría, que está siendo afectado y que remediando la economía pudiésemos atender en mejor forma sus necesidades. ¿Qué áreas de la industria petrolera estarían ustedes en capacidad de atender y ayudar para que esta inestabilidad en la producción sea mucho menor cada día y pueda existir ese factor confianza? En la parte de exploración y producción, que es aguas arriba, producción propia de crudo, todo lo que son instalaciones superficiales, lo que son servicios a pozo, lo que tiene que ver con estudios de geofísica, etcétera. Hay un grupo importante con muchísima experiencia de la Cámara que está en Venezuela todavía. Decidimos quedarnos y permanecer en el país y luchar por el país. Igual en corrientes medias, lo que es la parte de refinación, tratamiento inicial, la parte de generación de infraestructura de almacenaje, de tratamientos, de limpieza, de sacar el agua, el azufre, etcétera. En la parte de los mejoradores, hemos trabajado en la parte de refinación y en lo que es petroquímica, comercio y comercialización tanto interna como externa. El aplanarle esta inestabilidad en los mercados también demandaría mayor mantenimiento dentro del sistema. Quería consultarle también de esto porque recientemente vimos varios incidentes y los incidentes en la industria petrolera cuestan muy caro, no solamente cuestan vidas, también cuestan caro en cuanto a lo que es la actividad petrolera sí, en dinero. Sí, definitivamente eso se llama confiabilidad operacional, que es disminuir la cantidad de errores que pueden impactar tu operación y obviamente la pérdida de vida humana es la primera consecuencia, la más grave, la que uno no quiere, luego vienen las consecuencias ambientales y por último las consecuencias operacionales que son pérdidas monetarias, etcétera. Todo eso hay que mejorarlo y eso es sistemático, eso es un trabajo sistemático que se puede realizar con tecnología, con gente que conoce de esto y que está presente y que estamos presentes en el país. ¿Cómo ven ustedes en este momento desde la Cámara Petrolera la operación de PDVSA y de lo que han sido las políticas que se han diseñado para atender las condiciones en las que había quedado la industria? Yo creo que hay que reconocer que ha sido un trabajo duro, hay gente muy buena detrás de esto. La Comisión Ali Rodríguez Ará, que ha hecho su trabajo y el número lo demuestra. O sea, si comenzaste en 400 y estás terminando en un promedio de 860, significa que creciste el doble de lo que se tomó como operación inicial y nosotros absolutamente, por el bien del país, deseamos llegar al 1.500.000 y a los 2 millones que el presidente Maduro en algún momento le pidió como una exigencia al ministro de Petróleo. Las condiciones del mercado mundial en este momento para impactar al sector petrolero, ¿pueden hacerlo de alguna manera?
Yo pienso que el Omicron siempre tiene su impacto sobre la movilidad, ¿no? Porque retrae la movilidad humana y en cierta forma hace que la gente se localice, sea más estable en espacios y demás. Pero está claro que hay una proyección que dice, y yo no tengo duda que va a ocurrir, que va a pasar los $100 por barril. De hecho, ahorita estuvimos en 90 y pico, o sea, no estamos tan lejos, $10 por arriba, creo que lo vamos a alcanzar. Y además nosotros venimos de una recuperación del 2020, donde hubo valores negativos, eso tiene un rebote, y en algún momento va a alcanzar una media que puede ser 60, 70 barriles por $70 por barril, y eso compensa los costos operativos. Y yo sí pienso que vamos a alcanzar esos niveles de casi 100 millones de barriles diarios de consumo, porque la humanidad crece y demanda energía. Bien, le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía y esperamos que efectivamente se llegue a estos niveles, sobre todo en estos momentos donde los precios del petróleo apuntan a seguir su escalada. Nosotros llegamos al final por la tarde de hoy, nos acompañaba Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera Venezolana. Recuerde, como siempre, que puede ampliar toda la información a través de GB-Economía. Feliz tarde para todos.